Pues muy buenas tardes, bienvenidos. Tenemos este mensaje para todos que incluimos en la carta que les enviamos al final del año, pues porque es nuestra primera sesión del 2021, es nuestra primera reunión que tenemos como ACOM y pues nos da mucho gusto estar de regreso con ustedes, poder volver a compartir temas importantes ahora en el inicio de este año que me parece que es todo un reto, pero me gusta mucho lo que dice la última parte de no estamos solos y lo vamos a hacer juntos. Creo que es un reto muy importante el que vamos a tener este año como escuelas y me parece que acompañados, que es algo que ha pasado durante el año pasado, pues ha sido más fácil, ¿no? Creo que el poder ir dando pasos, compartiendo, preguntando, reflexionando junto con otras escuelas nos ha hecho pues ver la vida diferente, ¿no? Irlo trabajando de una manera pues a veces más sencilla, creo yo. Y pues ese es precisamente nuestro objetivo con ACOM, como lo hemos compartido a lo largo de todos estos meses que ya hemos estado trabajando como alianza de colegios. Y pues con esta idea en mente vamos a empezar. Quisiera en temas de asuntos prácticos pedirles si fueran tan amables de poner en sus nombres que están ahí en la cámara, si nos pudieran poner su nombre tal cual y a lo mejor en el chat pudieran compartirnos de qué escuelas nos acompañan. En esta ocasión este es un miércoles de ACOM, como ya tenemos costumbre de hacerlo, y invitamos no solo a los miembros activos de la alianza, sino que también en estos miércoles tenemos algunos invitados a otras escuelas que tenemos cerca y que nos gusta que compartan, que participen en estos eventos. Entonces, pues nos ayudaría mucho si pudieran poner en el chat de qué escuelas nos acompañan y marcar su nombre en donde está su foto para saber también quiénes están participando. Esperamos una audiencia no mayor de 100 personas quizás, porque, bueno, pues es un tema muy específico en el que sobre todo direcciones generales, la gente de temas administrativos, etcétera, está interesada. Hoy a veces acuden a estas webinars o conferencias de los miércoles maestros y creo que ahora por el tema pues no tendremos la participación como tal de maestros. Entonces creo que por ahí vamos a andar en cuanto a participantes, unos 80 y pues bienvenidos todos, ¿no? Siempre vuelvo a reflexionar con quienes nos acompañan acerca de la alianza, de lo que es nuestra asociación. Hemos tratado de hacer una asociación diferente a otras asociaciones de escuelas, en donde tenemos un intercambio abierto, estamos muy enfocados a compartir y no competir, y creo que eso ha quedado claro a lo largo del año pasado. Somos socios, propietarios y directores generales de colegios y hemos tratado de mantenernos ahí para que justamente las reflexiones y el trabajo que podamos traer pues esté enfocado precisamente a los que estamos tomando decisiones en los colegios, ¿no? La asociación ha traído webinars, talleres y conferencias de alto nivel. Queremos seguirlo haciendo y también estamos pues, trabajando en colaboración con las autoridades, ahora por ejemplo con la Secretaría de Economía para la famosa NOM 237 de Servicios Educativos. Ahí estamos como ACOM representados, empezando a tener el contacto para participar en las mesas.
Y pues también nos caracteriza que tenemos una multiculturalidad de escuelas, ¿no? Sí nos llamamos Alianza de Colegios Multiculturales porque somos colegios en general que no solo somos bilingües, sino biculturales o multiculturales, pero además la variedad de escuelas, la heterogeneidad, pues también le ha dado mucha riqueza a nuestro grupo, ¿no? Ya tenemos en este momento 52 colegios en 3 estados, más de 60,000 alumnos son a los que representamos, así que es un buen número. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que sigue? Pues quiero compartir con ustedes las próximas actividades que tendremos enero, febrero. Vamos a tener una mesa de discusión el 27 de enero, miércoles, para revisar el contrato de servicios educativos. Seguramente algunos de ustedes ya participan con la FEDEP, esta organización de abogados legal, para defendernos en todos los temas que tienen que ver con lo jurídico, pero pues Gerardo González del Instituto La Paz ha estado trabajando fuerte con su equipo para revisar qué es lo que tenemos que hacer para, en un momento dado, cuando tenemos una visita de Profeco o tenemos una demanda de papás, cómo pues, podemos estar, entre comillas, blindados para garantizar que, bueno, no tengamos un problema ilegal de que algo que ofrecimos no se cumple, etcétera. Entonces, amablemente nos ofreció trabajar con nosotros revisando un contrato de servicios educativos y lo llevamos mesa de discusión porque desde luego todos tenemos algo que aportar seguramente en el tema. Entonces, la presentación estará a cargo de Gerardo, pero bueno, en realidad va a ser una mesa en la que podamos compartir. Creo que es un momento oportuno para reflexionar sobre el contrato porque estamos pues ya muchos haciendo los expedientes y anunciando las cuotas, ¿no? Después, ese mismo día vamos a presentar los resultados de la encuesta de aumentos de cuota que les hizo llegar Ludwig, de la cual ya tenemos muchas respuestas y entonces, pues algo que nos dimos cuenta el año pasado y que queremos capitalizar es que pues tenemos a muchas escuelas prestigiadas, grandes, vanguardistas y entonces pues es muy interesante que podamos hacer encuestas y queremos invitarlos que ahora en vez de que pongamos quizás alguna pregunta sobre algo que tenemos una duda en el chat, puedan mandarle esa duda a Ludwig y él la convierta en parte de una encuesta o en una encuesta, ¿no? Porque a veces en el chat, pues uno que otro contesta y de repente vienen otros comentarios y ya nos perdimos. Y en una encuesta, pues va muy dirigida y todos tenemos la misma información. Y entonces creo que podemos capitalizar ahora sí que toda la minería de datos que podemos tener aquí en ACOM, ¿no? A nuestro favor. También el miércoles 3 de febrero tenemos una nueva conferencia de miércoles de ACOM. Vamos a tener a Lina Rodríguez, que nos va a hablar de mercadotecnia digital, tan importante ahorita que tenemos reinscripciones en línea. Y el 8 de febrero, que es nuestra cuarta actividad, vamos a tener otra mesa de análisis y ahora es sobre la NOM 237 de servicios educativos. Esperamos con esto arrancar el año apoyando en todo lo que significa para los colegios este inicio. Y pues ya en la encuesta ustedes nos dieron una idea de qué es lo que quieren que siga, qué temas queremos volver a tratar o queremos ya sea retomar o empezar a ver, ¿no? Con lo que se está presentando en el año. Y pues vamos a seguir sus recomendaciones y en breve pues también podremos proponerles lo que siga durante el semestre. Quizás me estoy viendo demasiado optimista de hablar de semestre y de hablar de agenda y de proponer con tanta incertidumbre y tantos cambios, pero bueno, vamos avanzando poco a poco en lo que creemos que va haciendo falta para todos los colegios. Muchísimas gracias nuevamente por ser parte de ACOM y ahora sí, le cedo la palabra a Laura Orozco. Ella está en el Colegio Valle Monday, pero es de nuestras socias fundadoras y ella pues va a presentar a Gerardo del Lago, que es nuestro conferencista del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yona. Pues es un placer dirigirme hoy en el primer miércoles de ACOM a todos ustedes y saludarlos. Muchas gracias. Y pues tengo el gusto de presentarles a Gerardo del Lago. Gerardo es químico, farmacéutico, biólogo por la Universidad de La Salle. Comenzó su vida laboral en P&G, entró como gerente de relaciones laborales y tuvo una carrera muy larga.
terminándose como experto regional para Latinoamérica en temas de planeación, de continuidad de negocios y como responsable del establecimiento del estándar en los equipos de seguridad electrónicos. También trabajó para Laureate International Education para Latinoamérica, teniendo a su cargo temas de security, safety, protección contra incendios, protección civil, seguridad técnica, protección ejecutiva y seguridad ambiental, con responsabilidad por la protección de 450,000 alumnos en campus universitarios en 9 países, dentro de los cuales tan solo en México se incluían 43 campus de UVM y Unitec. Actualmente es el director de la división de consultoría en Galem, una empresa que está especializada en seguridad con base en la Ciudad de México. Y quiero platicarles que Gerardo tiene una licenciatura en química y una maestría en justicia criminal con énfasis en seguridad nacional, Homeland Security, de la Universidad de Phoenix. Ha obtenido varios certificados de seguridad, incluidos el CPP y la certificación de protección ejecutiva, ambos del ASIS International. El certificado de operaciones contra incendios de la Universidad de Texas A&M, y él recibió el entrenamiento de manejo y negociación de secuestros impartidos por Garda World en Londres. Y recientemente obtuvo el grado de instructor en el procedimiento de reacción ante el escenario de tirador activo, impartido por Alice Training Institute en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. En 2017, Gerardo del Lago, nuestro expositor el día de hoy, fue reconocido como uno de los 100 ejecutivos de seguridad privada más influyentes de México por la revista especializada de seguridad en América. Entonces, pues están en buenas manos. Gerardo es un especialista en lo que vamos a platicar, que es actualidades de protección civil. Y bueno, Gerardo, bienvenido y te dejo los micrófonos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por la presentación y los 5 minutos de ego. ¿Me escuchan correctamente? ¿Sí? Perfecto. Déjenme empezar por decirles que en este tema de seguridad y escuelas, puedo decir que me siento en el mismo lugar en el que están ustedes. ¿Y qué quiero decir con esto? Resulta que mi esposa es dueña de un colegio. Bueno, mi esposa y yo, como en términos generales, ¿no? Es un kinder pequeño en la zona del Estado de México, pero entonces mucho de lo que estamos discutiendo el día de hoy, pues es algo que vivo desde los dos lados, ¿no? Desde dueño de negocio, de un negocio escolar, de una escuela, y como asesor de grupos educativos, ¿no? Entonces, créanme que entiendo perfectamente la situación por la que están pasando como escuelas y la incertidumbre que plantea este año, que realmente ahorita vamos a platicarlo, pero para mí tiene como ciertos momentos durante el año que van a ser críticos, a los que hay que estar muy atentos, ¿no? Entonces, empecemos un poquito cuando hablo de protección civil con los diferentes grupos educativos con los que participo, siempre la primera pregunta es, a ver, ¿cuál es tu razón para hacer protección civil? ¿No? Y muchos de ustedes, muchos de los que hoy están conectados, si hiciéramos ahorita una encuesta rápida, posiblemente dijeran, Gerardo, es un trámite, ¿no? Y la verdad es que conceptualmente puede ser un trámite, pero la manera como administremos el proceso de seguridad en la escuela puede hacer que sea un engorroso trámite y que si no lo hacemos, igual ponemos en riesgo la continuidad de la operación, o puede ser la parte final de un proceso de seguridad que se hace porque es correcto y que al final se documenta de manera de que el proceso se puede meter a la autoridad y la autoridad nos va a autorizar este plan de protección civil. Y déjenme resumir lo que acabo de decir en el enfoque que le damos. Conozco clientes a los que ayudo que su intención de hacer protección civil es ponerle la palomita de ya tengo el visto bueno y no quiero saber nada más, ¿no? ¿Es válido? Voy a decir sí. Pero hay un grupo importante donde la intención es realmente tener un programa de seguridad robusto que proteja mi instalación, que proteja a mi inversión, que proteja a mi comunidad y de pasada cumpla con la ley. Ese
Ese debiera ser el enfoque, porque de otra manera estás invirtiendo recursos en algo que, pues sí, cumple un trámite legal, pero ¿qué valor agregado te da como institución? ¿No? Y bueno, tenemos ejemplos muy tristes de escuelas que han sido afectadas por, ya sea por eventos pues, naturales, como el caso del TEC de Ciudad de México, les puedo decir porque son mis clientes, estuve yo trabajando con ellos en esas fechas, e hicieron lo correcto, hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Vino un DRO, revisó, etcétera. Fue una falla, un movimiento que llevó el edificio más allá de sus capacidades, ¿no? Pero también vemos casos como el famosísimo Repsamen, ¿no? Entonces, la protección civil, ustedes la pueden ver de dos maneras. Repito, como el trámite engorroso que este año se va a poner todavía más interesante, o como, repito, la documentación formal de mi plan de protección de mi escuela, que tiene una serie de valores agregados, y que al final lo documento de manera que cuando lo presento a la autoridad cumplo con ella y me da mi visto bueno. Con un dato adicional. La mayoría de las escuelas que buscan la autorización de protección civil como un mero cumplimiento, comúnmente quedan muy en la línea y con incumplimientos en algunos detalles, lo cual los deja abiertos a ser extorsionados por los inspectores de protección civil, ¿no? Que independientemente si el inspector tenga o no el derecho de clausurar una escuela porque el cumplimiento que encontró es de inminente riesgo para los alumnos, siempre te va a decir, no cumples, clausura, ¿no? Y terminas en un proceso de extorsión que si no tienes un buen esquema para defenderte, se hace un círculo vicioso. Cuando el proceso de protección civil se hace con la seguridad y con el objetivo real de tener un campus sano y seguro en mente, se los digo porque es lo que hacemos en 9 bajo mi gestión. El proceso de documentación es nada más poner todo lo que de todas maneras hacemos para proteger a la institución en los formatos que te pide Segov, o te pide Protección Civil, o te piden las diferentes autoridades, incluso las autoridades de seguridad o de salud de escolares estatales, y simplemente cambias el formato, pero el trabajo es el mismo, ¿no? La gente que lo hace es la misma. Cuando yo veo que hay un trabajo de protección civil y luego la famosísima comisión mixta de la Comisión de Higiene de Secretaría del Trabajo, no me imagino que ustedes tengan dos grupos distintos haciendo el trabajo de seguridad. Comúnmente, la agenda de seguridad de un plantel educativo la maneja la misma gente. O sea, siempre va a estar involucrado el de mantenimiento, siempre va a estar involucrado el responsable de la vigilancia, si es que tienen un servicio de este tipo, siempre va a estar involucrado el administrador del colegio, va a estar involucrado, dependiendo del tamaño de la institución, el de recursos humanos. Es la misma gente que hace una revisión para hacer un acta de protección civil, que la misma gente que hace un recorrido de seguridad e higiene para llenar el acta que le voy a entregar a Secretaría del Trabajo. Si no lo vemos de una manera consolidada, voy a llamarle con un grupo de gente, un comité de seguridad que administre la agenda de riesgos del plantel, entonces sí estás duplicando trabajo, entonces sí es un trámite engorroso, porque no está agregando valor, ¿no? Tristemente, la seguridad solo se nota cuando falla. Y les puedo contar historias muy tristes donde tuve gente de mantenimiento
quemada por un mal manejo de una subestación o electrocutada por un mal manejo de una pértiga metálica al estar pintando cerca de la barda del campus y estaban las líneas eléctricas. Hubo un caso muy sonado después de que yo ya no estaba en UVM, donde una niña se cae de un tercer piso y fallece. O sea, la seguridad en un colegio es un animal vivo. Los chavos, digo, UVM tiene la prepa más grande de México, serán 32,000 alumnos de prepa. Se imaginarán que se les ocurría todo lo que ustedes puedan pensar, ¿no? Entonces, siempre era un riesgo. El riesgo es fluido, el riesgo es real y es un animal que está vivo, ¿no? Entonces, podemos aprovechar, hacer la seguridad de una manera estructurada y de esa manera documentar protección civil y evitar un trámite engorroso y hacerlo un valor agregado que incluso lo puedo poner como parte de mis valores como institución y conozco padres, me tocó trabajar con agentes de mercadotecnia o de ingresos, como quieran llamarle, de las diferentes universidades. Y los papás preguntaban, ¿y ustedes qué hacen en seguridad aquí, no? Sobre todo en niveles más altos, me refiero a prepa y facultad, donde hacen preguntas como, oye, ¿y aquí el tema de drogas qué onda? Oye, aquí el tema de alcohol, ¿no? ¿Cómo controlan, es puerta cerrada o abierta? ¿Cómo controlan el flujo de gente? El control de visitantes, ¿no? Al final, todo ese trabajo que yo sé que hacen en sus colegios es parte de protección civil. Si lo documentamos correctamente y evitamos el doble trabajo. Ese para mí es el secreto de que protección civil no sea un trámite engorroso, que lo puedas voltear a convertirse en un valor agregado, en un diferenciador, cuando el padre de familia está definiendo qué escuela va a elegir. Digo, y no les voy a enseñar cómo elige un padre una escuela, ¿no? Pero el chavo pregunta por la cafetería, por la carrera, por el gimnasio, por la velocidad del internet. El padre no pregunta, pues, por dentro de lo que puede pagar, por la calidad educativa, por el tipo de maestro, por las instalaciones, por la seguridad. Cuando el papá entrega vamos a hablar de prepa, entrega a su hija de 15 años cumplidos, a mí me pasaba porque mi hija estaba en UVM en esa época que era yo el director, pues lo que tú quieres es que papá cuando entregues a la niña, diga, ya entró, ya sé que cruzando la reja está segura. Y eso implica que no se vaya a caer si tiembla. Eso implica que no tengamos un problema de seguridad eléctrica. Eso implica que si hay un tormentón y una inundación, estemos equipados para poder responder. Y digo esto porque, entendiendo el nivel, la cantidad de gente que está conectada y que es a un nivel no central, sino de todo el país, bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Yo tuve un campus en Villahermosa bajo el agua, cuando en la primera inundación grande. Y en el otro plantel de UVM estaba el ejército en plan de N3, ¿no? Tuvimos en Reynosa campus cerrados porque pues, hubo tiroteos, ¿no? Toda esa protección cae en el ámbito de seguridad. Y para terminar este comentario, como lo deberían ustedes pensar, es que la seguridad es un paraguas mucho más grande que protección civil. ¿A qué me refiero? Cuando yo lo que me peleaba con los planes de protección civil es que decían, ya tienes tu plan, ya estás protegido. No es cierto, ¿no? El plan de protección civil te pide ciertos riesgos como por definición, y principalmente hidrometeorológicos y sísmicos en México. Yo nunca he visto que protección civil te pida que pongas como riesgo amenaza de bomba, o tirador activo, o narcotraficantes persiguiéndose. Nos pasó en Saltillo y nos pasó en San Luis Potosí, persecuciones con gente disparándose en las calles alrededor del plantel. Yo nunca he visto un plan de protección civil que te pida qué vas a hacer en caso de que haya una bala perdida que venga de esa persecución y pegue dentro de tus instalaciones. Y bueno, yo tenía instalaciones en Reynosa que tenían balas marcadas en las paredes, ¿no? Entonces, protección civil es un pedazo de ese universo que se llama seguridad
que como padres de familia, cuando te dejan a su hijo, esperan que lo tengas cubierto. Entonces, cuando tienes un plan de seguridad, nada más hay que asegurarse que la parte de protección civil se documenta correctamente para que dentro de tu trabajo diario cumplas con la autoridad y no al revés. Créanmelo. La mayoría de los casos que he visto que cumplen, que hacen el trabajo por cumplir, comúnmente quedan cortos. Y cuando llega el inspector, termina la inspección. Tristemente la realidad de México, ¿no? Donde el inspector busca cualquier ejemplo para ver cómo te convence de que lo ideal es que eso no apareciera en el acta, ¿no? Y bueno, dependiendo del colegio y de la estructura como está hecha, yo viví muchos años en empresas donde así me quieras cerrar, no te suelto un peso, ¿no? Lo hace Procter, lo hace Laureate, y nos vamos y nos defendemos y nos vamos a juicio, ¿no? Habrá empresas más pequeñas que digan, me sale más caro el abogado que darle a este idiota que me está extorsionando y aunque no tenga razón, pero que trae los sellos en la mano y me va a afectar, ¿no? Entonces, el truco de protección civil, el segundo truco es no darle la oportunidad a ser víctima de extorsión, ¿no? Acabamos de ayudar en un par de casos en Ecatepec, donde hubo también una inspección de mala fe, con la intención de cierre, y donde terminas entre la espada y la pared, y lo entiendo. No lo justifico ni lo apruebo, simplemente lo entiendo, ¿no? Entonces, como concepto, esa es la parte importante de protección civil. Ahora hablemos de protección civil en este año 2021, que va a ser un año raro, ¿no? Lo primero y más importante, porque es lo que mucha gente nos ha preguntado recientemente, es el estar cerrados en semáforo rojo, cerradas las escuelas, ¿nos exime de cumplir en el tema de protección civil? De una vez les digo, la respuesta es no, no te exime. ¿Por qué? Porque la seguridad es una actividad esencial y como actividad esencial sigue activa durante los periodos de cierre por pandemia, ¿no? Entonces, ninguna dirección de protección civil prácticamente a nivel nacional está cerrada. Están trabajando bajo cita y lo que tú quieras, pero están trabajando y están abiertas. Entonces, no puedes decir, como estoy cerrado, pues ahí cuando regrese a trabajar hago mi plan de protección civil y renuevo mi bobo de protección civil, porque no, caerías en incumplimiento legal. Entonces, primer punto, sí. Si tienes que meter tu plan de protección civil anual, dependiendo en qué lugar del país estás, en algunos lugares del país tienes los primeros 90 días del año, o sea, enero, febrero y marzo, para meter tu plan a tu renovación. En algunas otras partes del país es cuando se cumple un año de que te lo autorizaron, ¿no? Hay casos donde lo metes en febrero, te lo autorizan en agosto, y entonces hasta el siguiente agosto tienes que renovar, dependiendo de la entidad federativa que estemos hablando, pero sí quiero ser muy claro. No porque estás cerrado, no porque no estás teniendo ingresos, no porque estás en situación económica complicada, el gobierno te está permitiendo eximirte de la obligación de actualizar tu plan de protección civil, ¿no? Ahora, hay cosas que sí quedan, que sí puedes decir, eximir, ¿no? Vamos a empezar por las que no. Los dictámenes. Para tú hacer tu plan de protección civil y que te lo autorizan, tienes que tener tu dictamen estructural, tu dictamen de gas y tu dictamen eléctrico. Dependiendo de tu edificio, de tu plantel, de la edad, del diseño, etcétera, un dictamen estructural te lo pueden dar por una validez de 5 años, siempre y cuando no tiemble. Un dictamen eléctrico por 3 o por 1, dependiendo, varían las reglas por entidad y sobre todo dependiendo del tipo de instalación que tengas. Entonces, los dictámenes, en cuanto se venzan, independientemente de que esté cerrado, los dictámenes tienen que revalidarse, tienen que rehacerse, ¿no? Les recuerdo que la regla, perdón, déjenme conectar mi computadora porque me está marcando falta de pila, denme un segundo. Perdón, no me hace que nos quedemos sin pila.
Listo, perdón. Entonces, como les decía, la parte de dictámenes, ahí no tienes nada que discutir. El dictamen se tiene que volver a realizar. Y a pesar de que estemos cerrados, si viene un sismo de más de 7, como dice la regla, te van a pedir actualizar tu dictamen estructural, ¿no? Aunque no estés operando. Entonces, ahí tienes que considerar que ese tema de dictámenes lo vas a tener que hacer. Ahora, dentro del plan de protección civil anual, ¿qué cosas técnicamente no puedes hacer? Y son dos. La principal que no puedes hacer es el simulacro. No puedes hacer simulacros porque no estás operando. No puede ir nadie al plantel. Por lo tanto, se documenta que no, en el plan, al momento de meterlo, que los simulacros quedan suspendidos hasta que reinicies operaciones presenciales. Y esa te la van a valer. La otra que está un poquito en discusión es el entrenamiento de las brigadas. Que por cierto les traigo una sorpresilla, por si no la han oído, ya hay una brigada nueva. Pero en el tema de entrenamiento de brigadas hay dos opciones. La primera es cuando el colegio por reducción de matrícula ha tenido que reducir personal a un nivel donde no tenga suficiente personal para entrenar de brigadas. Entonces se documenta esto en el plan voy a decir, con la referencia o el apoyo del tercero acreditado que en la mayoría del país se pide, que haya un tercero acreditado avalando el plan de protección civil, con una carta donde diga que pues, no puedo entrenar porque no tengo personal. O sea, redujimos personal por la reducción de operaciones, ¿no? Y con el compromiso de que en cuanto venga el reinicio de actividades presenciales, se puede entrenar. La otra vía es que se hagan los entrenamientos a las brigadas de manera virtual. Y lo que hemos visto de las diferentes direcciones de protección civil de los estados es que están pidiendo que tú documentes y demuestres 2 horas de entrenamiento para las brigadas. 2, de manera virtual, ¿no? Obviamente sin práctica de campo, ¿no? Hemos visto un par de casos donde les han solicitado hasta 8 horas de entrenamiento, sobre todo cuando son brigadas múltiples, donde una sola brigada maneja todos los temas, pero ha sido muy raro, ha sido un par de ocasiones. En general, que tú puedas documentar que tuviste una reunión de Zoom con toda la brigada, que duró 2 horas, etcétera, y que esté validado por el tercero acreditado, digamos que cubres la parte de entrenamiento, ¿no? Y aquí dependerá de la entidad federativa en la que está tu instalación. Digo, si hablamos del DF, pues ahora los planes de protección civil se suben por plataforma. Tú puedes subir la información que tienes a la plataforma, puedes documentar ahí estas cosas que no has hecho por estar parado y automáticamente te va a decir, bueno, tu programa está en evaluación y en proceso de autorización y tienes estos pendientes y te aparecen ahí. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que si tienes que hacer alguna renovación de REBOE o algún tipo de trámite con la autoridad escolar, ya sea federal o estatal, cuando metes el REBOE te piden que pongas el visto bueno de protección civil en la carpeta de REBOE. Con este documento donde dice que ya lo metiste y que, pues bueno, no has hecho entrenamientos ni simulacros porque no hay gente, te dejas de estar en un estado de indefensión legal con el tema de haber metido tu plan de protección civil, ¿no? Y de esa manera, el trámite de autorización de planes de estudio, etcétera, REBOEs nuevos, puede seguir avanzando. De otra manera, en el instante que lo lleves sin eso se detiene, ¿no? Entonces, a partir del sexenio de Peña Nieto, donde la CEP empezó a pedir que para meter REBOEs autorización, pusieras ahí tu licencia de uso de suelo, pusieras ahí tu visto bueno de protección civil, pusieras todas las otras cosas, se ha convertido en la protección civil no solo en un trámite de seguridad, sino también un trámite de registro. Y créanme, me tocó detener el lanzamiento de la carrera de enfermería en algunos planteles de otra institución donde estuve. ¿Por qué? Pues porque por alguna razón el tema de protección civil no estaba resuelto, ¿no? Por un retraso
de alguna manera con el tercero acreditado y tuvimos que retrasar la entrega de las carpetas de REBOE. Entonces, igualmente por continuidad de negocio, no solo por clausura, sino sobre todo aquellos que tengan actividades de licenciatura y posgrado, por la entrega de REBOEs, Protección Civil es un tema que puede evitar que crezcas y desarrolles mejor tu portafolio de oferta, ¿no? Ahora, eso es con respecto a cómo documentar lo que no puedes hacer, que son simulacros y entrenamientos. Repito, los dictámenes estructural, de gas y de eléctrico, esos tienen que hacerse porque esos no dependen de que estés operando. Ahora, como decía yo, el que estés cerrado no te exime de cumplir, por lo tanto hay que asegurar que los planes entran en tiempo y forma. Si no entran en tiempo y forma, te vas a ser posiblemente acreedor a una sanción por meterlo extemporáneo y te pones en riesgo. ¿Cuál es la ventaja? Si puede darse la ventaja de este momento, es que ahorita no hay clausuras de colegios por falta de visto bueno de protección civil. O sea, la política que está aplicando la Dirección de Protección Civil, incluso a nivel federal, es que no te clausuran, te multan, ¿no? Y no te clausuran porque la protección civil es para, va a sonar obvio, pero es para proteger a los civiles de un riesgo. Y si la instalación está vacía, ¿a qué civil estoy protegiendo? O sea, la clausura es, no puedes entrar a esa instalación porque es peligrosa. Pero si nadie está entrando, no te están clausurando, te están multando, ¿no? Pero aún así, es un gasto adicional que vas a tener que solventar cuando pues, no debiera ser necesario. Ahora, les decía yo, recientemente también tenemos como una sorpresa, una nueva brigada, ¿no? Y aquí quisiera pedirle a Juan Carlos, que es parte de mi equipo y que es el que lidera estos trámites, que nos hable de esta nueva brigada de apoyo psicológico que ahora va a haber que incluir en los planes. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Coméntanos. sí, gracias. Buenas tardes a todos. Durante este año empezamos a notar que en tema de protección civil, sobre todo en la Ciudad de México, está llevando a cabo una nueva brigada que se le conoce como psicosocial. Esta brigada lo que permite es de que todos los integrantes del Comité Interno de Protección Civil se encuentren de alguna manera capacitados en el sentido de cómo atender más bien un tema de crisis dentro de las instalaciones. En este caso, en un tema de emergencia. Entonces, Protección Civil ha pedido a todos los que somos terceros acreditados que tengamos que impartir algún curso, al menos de 4 horas, y sobre todo que vaya dirigido, les reitero, a aquellos que están dentro del programa interno y que este curso está siendo o debe de ser impartido a través de un psicólogo. Entonces, ya nos tocó en 2 ocasiones que nos están pidiendo esta información y bueno, realmente tenemos que echar mano de la gente de psicología, de la gente de salud, en algunos de los casos, aquellas instalaciones que llegaran a tener este tipo de área. Nos apoyamos también en ellos, llamémosle colegios o llamémosle empresas, básicamente para delinear lo que nos está pidiendo Protección Civil con algunos temarios en este momento todavía genéricos, ¿no? Pero estamos previendo que al final o al segundo semestre de este año sea una brigada que ya sea 100% establecida con un parámetro en temas de temario, de contenido, ya muy específico. Entonces, ¿y por qué está resultando esta situación? Pues básicamente por el tema que tenemos hoy en día pandémico, en donde, si bien es cierto que los padres de familia son, digamos, los responsables directos dentro de sus casas en caso de alguna emergencia, llamémosle sismo, sobre todo, vamos a hablar nada más de este tema, pues el papá o la mamá son los que deben de reaccionar ante un tema de este tipo. Sin embargo, si el sismo se presenta cuando están en un horario de clases, pues es bien cierto que el alumno simplemente y llanamente tiene que levantarse e irse.
pero el docente que está frente a la computadora a través de las plataformas electrónicas de comunicación sí debería de tener un poco el tema de cómo manejar cuando regresen otra vez a la conexión, si es que regresan, por supuesto, durante ese día, si el evento sísmico fue un evento, pues digamos de bajo movimiento, pues ver cómo lo tiene que llevar con sus alumnos, ¿no? Entonces es un tema que se está ya llevando a cabo, que está todavía un poquito verde en este sentido, pero que estamos tratando ya de tomar muy en consideración los que nos dedicamos al tema de protección civil para platicarlo con nuestros clientes y sobre todo también que los clientes tengan ya ahora sí en radar, pues este tipo también de eventos que pueden llegarse a presentar, básicamente en algún tipo de emergencia. En este sentido puede ser sismo o puede ser hasta un incendio ya propiamente en algún inmueble habitacional, ya es otro tema, pues, pero al final de cuentas llegará el momento en que también se considere estos tipos de emergencias ahora con la nueva normalidad, porque finalmente, aunque regresemos en algún momento a semáforo verde, seguramente estamos esperando que regresemos de manera escalonada, ¿no? Pues básicamente ese es el sentido ahorita con la nueva brigada psicosocial y bueno, hay que tenerla en consideración. Gracias. Ok, entonces, déjenme ir cerrando el tema para poder ir abriendo a preguntas sobre protección civil, pero quiero hacer una reflexión bien importante que he estado haciendo con un par de directores generales de grupos educativos en la semana pasada. Se ha hablado mucho, déjenme regresar un segundo. Cuando nos fuimos, que abrimos, no abrimos, qué va a pasar este año escolar, hablé con el rector de una universidad y me decía, Gerardo, mira, si nos dejan en rojo, ya lo sabemos hacer, porque hemos estado operando desde marzo, esto estamos hablando de septiembre, desde febrero, marzo estamos operando pues, remoto. Si nos ponen en verde, ya lo sabemos hacer, porque tenemos 20 años dando clase. El problema es si nos dejan entre amarillo y naranja y nos obligan a un híbrido, porque eso sí, no lo sabemos hacer. Nunca lo hemos hecho, ¿no? Entonces, uso este comentario que me dijo el rector de una universidad que tiene 14 planteles para discutir con ustedes algo de lo que no se ha hablado mucho, ¿no? Hasta ahorita hemos hablado mucho, cuando estamos en rojo, pues estamos cerrados, punto, ¿no? Y estamos completamente en línea y no podemos hacer nada más, y etc. Cuando hemos estado en naranja, sobre todo algunas instituciones han aprovechado que puedes tener actividades administrativas. Entonces la caja está abierta, servicio escolar está abierto, admisiones está abierto, ¿no? Puedo recibir gente con cita para que conozca el colegio y pueda inscribirse, ¿no? O la universidad. Y cuando estemos en verde, pues vamos a estar operando. Posiblemente en un inicio, que yo creo que va a ser, vamos a tener así como hemos tenido el naranja casi rojo y etcétera, vamos a tener como dos verdes, ¿no? Un verde inicial donde posiblemente vaya a clase lunes y miércoles de la A a la M y martes y jueves de la M a la Z para dividirlos con los salones, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es el verde. Lo que no se ha hablado casi nada es qué pasa en amarillo. Y esa es la reflexión con la que yo quiero cerrar hoy. ¿Y por qué? Porque el que no tengas tu plan de protección civil actualizado puede evitar que aproveches el amarillo. El amarillo, sí, para los que han puesto atención a las noticias, se hablaba en algunos estados, Chiapas, Campeche, que estaban entre verde y amarillo, de lo que llamó el gobierno federal los grupos de apoyo comunitario. ¿Qué significa eso? Los grupos de apoyo comunitario, por lo que hemos investigado hasta ahorita, es como una actividad semipresencial, donde son como momentos en que tienes tutorías, donde grupos pequeños de alumnos que tienen algún tipo de rezago pueden ir a pedir apoyo para soportar lo que están aprendiendo, ya sea por la escuela que está pasando por televisión o lo que está dando en línea, y está principalmente enfocado en la parte de lo que está dando por televisión, con la intención de evitar el rezago. Entonces la pregunta es, bueno, la teoría dice que si lo aprueban para
escuelas públicas no pueden no aprobarlo para escuelas privadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si pasamos, voy a decir, hemos tenido periodos de 14 semanas en la Ciudad de México en rojo y luego no sé cuántos en naranja? Eso me indica que cuando pasemos a amarillo, pues igual pueden ser 2 a 3 meses, ¿no? Y luego empieza este verde ligero, o como Chihuahua, que ahora quiere un color mostaza, ¿no? Entre naranja y rojo. Ese color amarillo no está completamente definido que nos van a autorizar, pero si entramos en este concepto de grupos de apoyo comunitario, tutoría o como quieras llamarle, posiblemente puedas empezar a tener como colegio grupos pequeños con docentes específicos, donde se traten temas que puedas empezar a poner a los chavos que han tenido más rezago al día. En el caso, por ejemplo, de sobre todo primarias y preescolares, los de primero de primaria, que por fin puedan ir al colegio, conocer el salón, tener las primeras interacciones sociales en el salón, no se diga con los niños de preescolar. Entonces, tu programa tiene que estar al día. Tu programa de seguridad, que incluye protección civil, tiene que estar al día, no solo en protección civil. O sea, si hay un sismo, así haya 400 niños o haya 5, tu responsabilidad de protección es la misma, ¿no? Ahora, si le sumas que vas a tener que incluir el tema de, bueno, ya van a venir 5 niños, pues ahí tema de contagio, van a venir 5 papás a dejarlos. O sea, ¿cómo vamos a manejar toda esa parte que ya ahorita tenemos mucha práctica, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo podemos aprovechar ese amarillo para que, y lo voy a decir abiertamente, para que la deserción de nuestra matrícula no siga creciendo, ¿no? Habrá papás que sea la válvula de escape para pensar que, bueno, mientras tengamos el en línea, pero con un poquito de presencial, pues entonces me mantengo en la escuela, ¿no? Y para poder hacer eso no lo vas a poder hacer si tu plan de protección civil no está al día y te arriesgas a que lleguen y te digan, vas a poner te voy a autorizar, como ha pasado en otros temas comerciales, donde, si se acuerdan, para abrir tu negocio muy al principio, te metías a una página, ponías tú todo lo que te comprometías a hacer, era de buena fe, salía un documento que tenías que pegar en tu comercio y llegaban y te auditaban que lo cumplieras. Piénsenlo desde el punto de vista de escuelas, donde nos digan, ok, amarillo, puedes arrancar con estos lineamientos, aquí está tu declaración de buena fe, y bueno, y por cierto, nada más tienes que tener al día tu licencia de operación, tu uso de suelo y tu plan de protección civil, para poder empezar a usar estos grupos de apoyo comunitario. Va a ser muy triste que en el momento que como instituciones podamos empezar a retomar esta, voy a decir, nueva normalidad de semipresencialidad, no lo puedas hacer porque este trámite engorroso no se completó. Entonces, todavía no tenemos mucha claridad de qué va a pasar en amarillo, pero mucha gente no habla de eso porque estamos muy lejos, pero ya hemos visto algunos ejemplos y si se planea correctamente, puede ser como este proceso que están viviendo los restaurantes de abrir en la banqueta, ¿no? Donde puedas tener un porcentaje de presencialidad con tus alumnos que empiece a cambiar la situación de falta de interacción social que tienen los chavos y que además puedas tener una mejor interacción con los docentes siempre y cuando podamos proteger correctamente de un brote de contagio, ¿no? Entonces, ese es como, me preguntaban hace un rato antes de empezar la exposición, ¿cómo veía yo el año? Y con esto cierro. ¿Cómo veo el año? Veo que el siguiente trimestre por lo menos va cerrado, termina la época de frío y pudiéramos ver algún par de estados, por ejemplo ahorita Chihuahua, que está en amarillo y que ha tenido un buen resultado, Chiapas, Campeche volvió amarillo, estaba en verde. Podemos ver que algunos estados solidifiquen el amarillo en el último trimestre, bueno, el segundo trimestre del año, y que pudiéramos empezar a pensar en estas oportunidades de grupos de tutoría o de apoyo conjunto, en grupos pequeños, escalonados, con horarios restringidos. El verano el gobierno lo va a aprovechar
para poner un break, mantener el break de distancia para que podamos avanzar con la vacunación y apostarle un arranque en agosto. ¿Qué tan factible es agosto? En mi opinión, por lo que he estado revisando, tenemos que estar muy atentos a los países que están vacunando en alta cantidad, proporcional a su población, para ver en qué momento el porcentaje de vacunación de la población empieza a tener un efecto en la reducción de la curva de contagio. Digo, el caso más importante ahorita es Israel. Israel creo que lleva 4 millones de inmunizados de 11 millones de población. Entonces, cuando ellos lleguen posiblemente al 50, 60%, debiéramos empezar a ver un aplanamiento de la curva y una disminución de contagio a pesar de la apertura de la vida social. En el momento que veamos que eso se repite en 1 o 2 países, ya sabemos cuál es el target para México. Y vamos a tener que estar vigilando en qué momento nuestro gobierno, con las cosas que está haciendo, en mi opinión, muy lentas, llega a ese punto de porcentaje y podemos extrapolar en qué momento realmente vamos a poder abrir. Entonces, yo creo que hay que estar este primer semestre muy atentos a lo que sucede a nivel mundial con el porcentaje de vacunación versus velocidad de transmisión, a pesar de las nuevas cepas que tienen niveles de morbilidad más alto, aunque la mortalidad no ha bajado ni aumentado, está estándar. Y de ahí podremos saber si septiembre es una opción. Con esto me gustaría, si me puedo echar 2 horas más al micrófono, no me conocen, pero tengo esa facilidad, entonces mejor vamos a abrir a preguntas y respuestas sobre las preocupaciones de protección civil en un año raro. Perfecto, pues muchas gracias por la presentación, Gerardo, bastante extenso y sí hay una buena cantidad de preguntas. Voy a tratar de ir de lo general, porque muchas tienen que ver en específico con protección civil y la carpeta, y otras están yendo entonces más a la cuestión de COVID, la sana distancia, los simulacros. Pero la primera pregunta sería de Laura Orozco de Lovalle Monday, es ¿cómo cambió la forma de entregar la carpeta de protección civil? Bueno, eso cambió nada más en la Ciudad de México. Tuvo un cambio radical en la Ciudad de México y en los demás estados ha tenido cambios menores. Específicamente en la Ciudad de México, la carpeta se entrega por plataforma electrónica. Voy a llamarle por ventanilla electrónica. Tiene una ventaja. Cuando se sube, y se sube con todos los criterios que debe cumplir, prácticamente la aprobación se podría decir que es casi inmediata y automática, ¿no? Entonces todo este proceso de revisión se hizo más corto. Eso no te exime de la inspección. Ojo, la inspección sigue estando ahí. Eso es Ciudad de México, se mete por plataforma. En el caso del resto del país, donde no existe la plataforma para meter el plan de protección civil, se mete por cita. O sea, se hace la carpeta física, como siempre se ha hecho, y se hace la cita en la Dirección de Protección Civil, ya sea municipal o estatal, dependiendo la jurisdicción, y entonces el tercero acreditado asiste a la cita, entrega la carpeta, le firman de recibido y se va, ¿no? O sea, no es como antes que estaban abiertos de 8 a 5 y podías llegar a oficialía de partes a entregar tu carpeta. Ahora hay que hacer cita. Y eso, voy a decir, pone un poquito en riesgo la entrega, porque si nos esperamos, si estamos en una entidad donde se entrega entre enero y marzo y te esperas a la última semana de marzo, igual y no hay citas. Y te pasa como sacar el pasaporte ahorita o una visa. Pudieras caer en un incumplimiento de tiempo, porque pues, cuando quisiste hacerlo, pues ya no había espacio, ¿no? Esa es la manera como se están entregando hoy en México. Ok, no, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Claudia Rojo del Colegio Europeo, y que me gusta mucho porque tiene que ver, así como comenzaste, con
tu exposición acerca de cómo tenemos que ver protección civil. Yo coincido contigo que no es para cumplir y que nos den una palomita y ya cumplimos con el trámite, sino es algo más. Entonces la pregunta de Claudia es, ¿qué tan complicado es cambiar de cumplir con la protección civil a generar una cultura de protección civil al servicio de la comunidad? En mi opinión, no es complicado, porque repito, no es rocket science. Requiere un trabajo, voy a decir, dedicado y serio, ¿no? O sea, tengo que hacer los entrenamientos, tengo que realmente hacer el mantenimiento, y voy a usar este ejemplo porque es muy típico, que lo veo mucho, ¿no? El mantenimiento eléctrico. Cuando me piden revisar un colegio, de repente llego al plantel y me encuentro con que el sistema de instalaciones eléctricas se ha estado manejando como si fuera una instalación eléctrica de una casa-habitación, ¿no? O sea, veo cableados ahí amarrados con cinta, veo empalmes, espérame, un colegio debe manejarse la instalación eléctrica como si fuera industrial. Los estándares de mantenimiento de una fábrica, ¿no? Con sistemas de aislado correctos, con aterrizado a tierras, no con parches y empalmes y voy a decir, de repente veo oficinas que tienen un eliminador de casi con 7 contactos conectado a otro para poder conectar 20 computadoras. Y eso conectado a la pared. Ese cable en la pared se va a quemar porque no tiene la capacidad de carga, ¿no? Entonces, como complejidad, realmente no es tanta. Requiere estructura y va a requerir otra cosa. Y voy hacia el final de la pregunta. Para crear una cultura. La cultura de protección civil en una escuela implica, en el peor de los escenarios, el ciclo de la generación. Y voy a explicar esto muy simple. Tú llegas a una universidad, ¿no? Contratan a un nuevo director de seguridad, llega Gerardo y dice, a partir de este año hay simulacros. Nunca se me han hecho, ahora hay. Me pasó en Perú. Fuimos la primera universidad en hacer simulacros. Y pues la gente que tiene ahí 3 años, lo primero que dice es, pues, ¿qué mosco les picó? ¿No? Si aquí nunca había simulacros, ¿no? Lo haces un año, la participación es mala, hay mucho esfuerzo, lo haces un segundo año. Al tercer año, en una universidad que las carreras son entre 4 y 5 años, cuando entra la persona nueva y le pregunta a la gente que tiene cerca, que comúnmente es el siguiente nivel, oye, ¿queda el simulacro? Pues sí, yo entré hace 2 años y siempre hay simulacro, ¿no? Y cuando llegamos al 4.º año, ese que era alumno de último año o penúltimo año, el primer año que hiciste simulacros, se graduó ya. Y en ese momento ya no hay nadie en la universidad que haya vivido como alumno, que haya estado en la universidad cuando no había simulacros. Entonces, a lo que quiero decir con esto es que en las primeras etapas, lo que tú vas a controlar es el comportamiento. voy a decir, obligar el comportamiento de seguridad y como ejemplo los simulacros, para que eventualmente se convierta en un hábito, porque siempre sucede, y como hábito, al final, abone a crear una cultura de seguridad. Entonces, no es rocket science. Es la diferencia entre un maratón y una carrera de 100 metros, ¿no? La seguridad es un maratón, ¿no? Porque además les tengo una mala noticia. Trabajas todo el año o el semestre, ya entrenaste a todo mundo, acaba el semestre y ¿qué sucede? Se gradúan. Entonces un porcentaje que ya habías trabajado se gradúa y entra un grupo nuevo que no trae la información y hay que volver a empezar a reforzar los básicos. Entonces, por eso es que es un tema que requiere de varios ciclos para convertirse de control de comportamiento a hábito, a cultura. Esa es la respuesta. Ok. Bueno, algunas de las que son ya más específicas.
yendo a esto que decían, por un lado nos están diciendo cuáles son los 3 puntos que comentaste que a fuerza se tienen que cumplir, pero luego hablabas de los simulacros y los entrenamientos. O sea, por un lado, que recuerdes esos 3 puntos, pero el otro es estos entrenamientos de 2 horas a las brigadas que se tienen que dar virtuales, ¿cada cuándo tienen que ser? Ok, los 3 que decía yo son los dictámenes básicos. El dictamen estructural, de seguridad estructural, el dictamen de seguridad eléctrica, y en caso de que tengas instalaciones de gas, el dictamen de instalación de gas. Esos son los 3. Lo que decíamos de los cursos, el curso de 2 horas es de 2 horas, punto. Es el curso básico de brigada de 2 horas. No es 2 horas por semestre, 2 horas, 2 horas. Voy a decirlo anual. Obviamente, esta es la cantidad de tiempo que requerirías entrenar una brigada para cumplir. 2 horas no hacen un brigadista. Pero en este momento de que estamos virtuales, etcétera, y que literalmente el brigadista no está operando, estas 2 horas son para mantenerlos, puedes decir, informados, y en cuanto reinicies operaciones presenciales, vas a tener que hacer un refuerzo de entrenamiento presencial. Pero son 2 horas, punto. Ese entrenamiento lo documentas, lo pones en la carpeta y se considera que ya hiciste tu entrenamiento mínimo requerido para poder solicitar la autorización del plan de protección civil. Hay varias, gracias, ¿no? Hay varias preguntas que tienen que ver con esta nueva brigada que mencionaste de apoyo psicológico, ¿no? Pero como que quisieran concretar o a alguno les quedó tan claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene? O sea, si el objetivo es la atención en crisis o cuál es el objetivo concreto de esta brigada de atención psicológica. Mira, si ustedes la buscan en internet, un poquito de información adicional, lo que van a estar encontrando es que le llaman Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos, ¿no? Está enfocada a que al manejo de el estrés postraumático de un incidente grave, como puede ser un incendio o un sismo, ¿no? Porque nos hemos enfocado principalmente en la atención de heridas, pero esto está lo voy a comparar con la norma 035, ¿no? Donde ahora ya tenemos que tener un tema de control de estrés laboral, etcétera. Bueno, si hicieron estrés laboral, ahora están haciendo apoyo psicológico a nivel de incidente. Entonces, va dirigida a gente que entre en pánico, gente que tenga un colapso nervioso como resultado del incidente. Ese es estrés postraumático, manejo de estrés postraumático. Y por ahí preguntaba ¿a quién va dirigida? Pues a la gente que tiene contacto inmediato con los alumnos, ¿no? En un tema presencial, yo diría que tu brigada de ayuda psicosocial o psicológica, como se llame, serían posiblemente los docentes titulares del salón, que comúnmente cuando hay una emergencia grave se van al área de reunión y quien toma control del salón es el titular, ¿no? O, dependiendo del diseño, el docente que estaba en ese momento. Pero yo creo que va muy ligada hacia el docente principalmente, que es el que tiene el contacto inmediato. Tu tocayo, Gerardo González. Esta nueva brigada psicosocial tiene que estar conformada por psicólogas de los colegios y grupos de apoyo, que si podías comentar algo sobre estos grupos de apoyo. Juan Carlos, respóndenos esa. Claro, no precisamente tiene que ser gente de brigada que sean psicólogos, no. Más bien puede ser cualquiera de nosotros, simplemente con una capacitación a través de un psicólogo orientado hacia este tema, de una manera de soporte básico, ¿no? Tampoco se trata de que seamos un tipo de clínica para este tipo de eventos, pero sí el primer contacto que tenga el alumnado, el docente, el padre de familia, en alguno de los casos, ese primer contacto que tenga, que sepa
que la persona que lo va a atender, que va a ser de esta brigada, que puede ser un docente, un administrativo, un director, pues sepa de manera general poderlo orientar en ese momento y bueno, posteriormente ya darle un apoyo diferente y seguramente en otro lado, pero respondiendo a la pregunta, va a ser cualquiera de nosotros que estemos incluidos en esta brigada dentro del comité interno, pero capacitados nosotros a través de un psicólogo especializado, a través del tercer acreditado, para darnos esta información básica. Por supuesto. Déjame compararlo con la brigada de primeros auxilios. La brigada de primeros auxilios se considera lo que en México se llama primer respondiente, ¿no? No se espera que tenga habilidades médicas avanzadas. Es reducción de sangrado, mantenimiento de vida y estabilización en lo que llega el médico o el técnico de urgencias médicas en una ambulancia. Aquí es lo mismo. Es como primer respondiente darle el apoyo para controlar la crisis y luego entregarlo, si es necesario, a un equipo más especializado. Y aquí, déjenme darles el ejemplo que no pasa en México, a excepción de 2 casos que conocemos, ¿no? Pero en Estados Unidos, cada vez que hay un tiroteo, y hay estos tiroteos donde matan no sé cuántos alumnos, el tema del apoyo psicológico a los salones de los cuales esos alumnos eran miembros, o si murió alguien que era del equipo de fútbol americano, entonces al equipo de fútbol americano, todo ese proceso de duelo en Estados Unidos está muy bien estructurado con este apoyo psicológico. Es algo parecido, ¿no? Donde tienes un resultado traumático y que requieres un primer respondiente que controle la crisis. Y ustedes lo han visto en la tele, ¿no? Cuando hay estos tiroteos vemos chamaquitas llorando, sentadas junto a un coche o un camión de escuela, en pánico, en negación de lo que está pasando. Ese apoyo inicial es lo que se enfoca una brigada como la que estamos hablando. Bueno, aprovechando, creo que esta pregunta también estaría quizás más dirigida a Juan Carlos, pero que es un poco más, bueno, general, pero muy importante, es si hay un límite de responsabilidad o no para los propietarios de un colegio y o inmueble, contando con el tercer acreditado y con DRO. A ver, déjame, ahorita le damos la voz a Juan Carlos, pero déjenme, me tocó ver un par de casos con esto, incluyendo el Texto de México. Hay algo que se llama negligencia criminal, que es cuando tú omites un cumplimiento legal y esa negligencia en el cumplimiento tiene como resultado un daño que implique la pérdida de vida o el daño, y entonces se considera literalmente un crimen. Es por eso que los gobiernos de los estados, ante los tamaños tan reducidos de las áreas de protección civil, han recurrido a la famosa figura del tercero acreditado. ¿Qué están haciendo? Tercero acreditado va al curso, se certifica en protección civil y él valida el trámite que hace la escuela o el edificio, el que sea, de que cumple con todo. Y entonces lo firma, y entonces cuando le llega esa carpeta firmada por un tercero acreditado, lo que Protección Civil entiende es que hay un experto que ya revisó y está seguro que lo que dice la carpeta es cierto y es real y está hecho correctamente. Lo mismo pasa con el DRO. El DRO va, revisa tu instalación, te da su dictamen y dice, esto no se va a caer, ¿no? Cuando viene un incidente y lo que decía el plan de protección civil no era cierto, y les puedo dar ejemplos donde me tocó participar en la compra de universidades, donde el plan de protección civil decía que había bomba de incendio y hidrantes, estaba aprobado y no existían. O que el DRO, como en el caso de reexamen, hizo una autorización con un edificio que no cumplía y al caerse hay una tragedia. En ambos casos, va al bote el DRO, va al bote el tercero acreditado
y va al bote el representante legal del colegio. O sea, el que un tercero acreditado firme tu plan de protección civil no te exime a ti responsable legal de la escuela. Y aquí le doy la palabra a Juan Carlos. Confírmanos este tema. Sí, claro. Es como bien tú dices, Gerardo, y de hecho existe dentro de los programas internos la famosa carta de corresponsabilidad. Esa carta de corresponsabilidad asume, como bien dice su nombre, los participantes en esta responsabilidad como el titular de la instalación, hablemos representante legal en este caso, y el tercer acreditado. Y efectivamente, el tercer acreditado, al ser, digamos, como parte, entre comillas, de gobierno que tiene esa facultad de esta fe pública, en el sentido de que todo lo que exige protección civil esté adecuadamente alineado con el cumplimiento legal, por supuesto, y también las condiciones de seguridad dentro de las instalaciones, por supuesto, porque él es el experto. Entonces él tiene también esa responsabilidad, porque al momento de percatarse que no cumple con ciertos lineamientos adecuados en seguridad o en tramitología legal, pues obviamente antes de que le dé parte a protección civil de que el inmueble cumple con las condiciones de seguridad, bueno, lo tiene que revisar con el representante legal a efecto de que todo se tenga que corregir de aquello que no está bien. Y como dice Gerardo, al final de cuentas, si llegara a suceder alguna tragedia, pues en las investigaciones arroja esta parte de responsabilidad, ¿no? Entonces, recordar también que dentro ahora de una reforma que se dio no hace mucho en México sobre la responsabilidad penal que ya tienen las empresas o los entes morales, pues viene incluido este tema, ¿no? Por eso vimos ahora en el trágico caso de Repsamen que hay alguien que está privado de su libertad. No quiere decir que van a ir directo a cárcel, había una investigación y dependiendo de la investigación vemos la punibilidad y bueno, se resuelve. Pero sí, recontestando, hay una responsabilidad por parte del tercer acreditado y el representante legal de la... Y aquí vas a decir la comparación de que no hay nadie del TEC en la cárcel. El TEC cumplió con todo lo que tenía que cumplir. En el sismo de unos días antes, cerraron, trajeron al DRO, el DRO revisó y el DRO autorizó en base a el diseño del edificio. No hubo negligencia criminal, no hubo manejo, voy a decir, corrupto en la autorización de construcción ni de seguridad de ese edificio. El movimiento excedió las capacidades del edificio y el edificio estaba hecho en base a los estándares constructivos autorizados. Entonces, eso es por qué, por lo que no hay nadie del TEC en la cárcel y sí está la dueña del Repsamen en la cárcel. Nada más, porque cuando ahorita habló con Carlos de lo de la corresponsabilidad, nada más para puntualizar, es una de las preguntas, ¿no? ¿Siempre se requiere una empresa, que una empresa te extienda una carta de corresponsabilidad o solo es necesaria esta únicamente cuando la empresa es la que te está ayudando en el proceso? No, siempre se requiere. Posiblemente hay alguna entidad del país que todavía no lo tenga obligatorio, pero prácticamente en todo el país, esta figura de tercero acreditado se exige, y repito, es para que solventar la falta de gente de protección civil, porque antes de que existiera el tercero acreditado, metías el plan, te iban, te visitaban, y en base a la visita que confirmaban lo que decía el plan, te autorizaban. Ahora ya no. Ahora, al momento de que va aprobada, va firmada corresponsablemente con el tercero acreditado, entonces Protección Civil asume que ya no tiene que ir a verificar porque esa verificación ya la hizo el tercero acreditado. Y déjenme darles un ejemplo de cómo funciona en lugares donde ha sido muy crítico. Y aquí estamos hablando del caso de la guardería ABC. Específicamente en ese estado, el tercero acreditado no lo contratas tú, lo contrata el gobierno. O sea, tú vas, pagas tus derechos de plan de protección civil, que además son muy caros, son creo que 4 o 5 pesos por metro cuadrado, y entonces cuando tienes una instalación grande son 300, 400 mil pesos de plan de protección civil, y con ese dinero el gobierno contrata al tercero acreditado y te lo manda. Y eso lo hacen por una razón,
cuando tú contratas al tercero acreditado, hay un cierto nivel de conflicto de intereses, porque tú eres el que le paga. Entonces, el tercero acreditado pudiera firmarte, aunque no cumplas, a cambio de que le pagues. Y en cambio, cuando es el gobierno el que le paga, así cumplas o no cumplas, entonces evitas ese conflicto de intereses. Entonces, Sinaloa, ¿no? Sí, existe la figura, pero no la contratas tú, te la manda el gobierno con tu dinero, ¿no? Pero en general en todo el país se está moviendo, yo creo que ya hay muy pocas entidades donde no es obligatorio el tercero acreditado. Yo hace, no sé, 10 años, los planes de protección civil los hacíamos internamente en VM y los presentábamos. Yo tenía a alguien interno que los hacía y me ahorraba el tercero acreditado. Hoy ya prácticamente no tienes esa opción. Ahora, las siguientes preguntas ya van mucho más específicas a la cuestión del COVID, ¿no? Desde la pregunta que nos hace Yona es, cuando regresemos, ¿cómo le haremos con los simulacros y la sana distancia? Esa es una muy buena pregunta, porque va también a estar ligado con la cantidad de gente con la que regresemos. Y aquí déjenme hacerles un comentario muy simple. En ningún lado de la Ley de Protección Civil dice que tú tienes que hacer simulacros totales y que tienes que sacar a todo mundo. Entonces, sí, voy a dar el ejemplo de una universidad, ¿no? Que trabaja por semestres, pero también tiene cuatrimestres. Si yo hice el simulacro a principio de semestre, ya todo está entrenado, y luego entraron alumnos a cuatrimestre, ¿quién me falta entrenar? Nada más esos. ¿Puedo hacer un simulacro con esos nada más? Sí, en ningún lado dice que no. Tú tienes que entrenar a todos. En ningún lado dice que tiene que ser al mismo tiempo. Entonces, muy probablemente el proceso, vamos a tener que dividir los simulacros en varios eventos seccionados, de manera que todo mundo, ¿qué es lo que busca el simulacro? 3 cosas. Que el alumno conozca el sonido que le indica que tiene que evacuar. Punto número 2, que sepa cómo tiene que actuar. Digamos, si es un incendio, evacuar inmediatamente, si es un sismo, replegar y luego evacuar. Tercero, a dónde se tiene que concentrar, que es los puntos de reunión. Esas son las 3 cosas que tú le enseñas a la comunidad. Ya brigadas y otros temas ya es para un grupo mucho más pequeño, pero a la comunidad en general, eso es lo que le enseña un simulacro, ¿no? Y eso lo puedes hacer por pisos, por áreas, por salón, o sea, no tiene que ser todo el mundo al mismo tiempo. Mientras tú logres que todo el mundo se entrene, pues, digo, yo en VM tenía cerca de 7 simulacros al año, porque si lo hago en la mañana, pues entreno a prepa y a licenciatura tradicional. Pero los de licenciatura ejecutiva no están, llegan en la tarde. Entonces, en la tarde tenía que hacer otro simulacro para entrenar a la licenciatura ejecutiva y a posgrados. Pero hay un grupo que viene nada más miércoles y sábados. Entonces, tengo que hacer otro simulacro el sábado. Y además tengo el intake semestral y el intake cuatrimestral. Entonces, si tú quieres entrenar a todos y no solamente hacer un evento el 19 de septiembre, pues tienes que hacer varios eventos y así lo hacíamos. Nunca sacábamos a todo el mundo porque para acabar rápido nunca estaban todos. Entonces, yo creo que va a ir por ahí en que puedas hacer simulacros por sección de manera de que no acumules en el patio a 400 alumnos en un espacio muy pequeño. Okay. ¿Consideras que Protección Civil nos va a pedir algo especial en cuanto a la protección para COVID? O sea, que todavía esto incluya parte de... Pues mira, vimos algunos ejemplos de lo que planeaba la SEP el verano pasado, cuando se asumían que iban a poder abrir para este periodo de recuperación y luego ya clases, ¿no? Y no vimos nada que no conozcamos el día de hoy, ¿no? O sea, nos van a pedir seguramente los filtros sanitarios,
nos van a pedir la interacción de los padres de familia desde casa, de que no manden a chavos que tengan síntomas. Nos van a pedir lo que hoy se conoce como contact tracing, que es si tienes uno que salió positivo, con quién ha estado, ¿no? Nos van a pedir seguramente eliminar las actividades deportivas de conjunto, pero como tal de protección civil adicional, yo no veo que vaya a venir un requerimiento especial diferente. Ok. A ver, aquí hay otra pregunta. Estoy tratando de, a ver si puedo englobar de varios lados, ¿no? Tú ya habías mencionado que todo va a depender, o algunas cosas van a depender del color de los semáforos, y si luego algunos ya están siendo creativos para crear otros colores, ¿no? Pero vamos al punto. Muchas de las instituciones, algunas, ¿no? Como la última vez que nos reunimos, nos platicaban del caso en San Luis Potosí, en donde los jardines de preescolar, los kinders, estaban pudiendo funcionar como una especie de guardería, ¿no? Con mucho apoyo de las autoridades locales y el equivalente también a nivel estatal de la COFEPRIS, ¿no? Aquí, o sea, y tú ya mencionaste hace rato lo de los centros comunitarios de aprendizaje, que es un concepto mismo que ha manejado la SEP, pero todo este concepto de las guarderías se empezó, o algunos de los colegios han tratado de ver si por ese lado podían conseguir dar algún tipo de servicio semipresencial, sobre todo en la parte de preescolar y de kinder, porque pues, las guarderías no están reguladas por la SEP, ¿no? Hay una pregunta, ¿cómo se llama? Específica, porque habla del concepto de ludoteca, ¿no? Que, o sea, si tú tienes tus instalaciones y de repente tratas de que funcione con un nombre diferente, si todo esto o estas acciones ponen en riesgo la licencia o el funcionamiento o todo lo demás para o sea, lo que ya tienes hoy en día. Pues mira, hemos visto voy a llamarle modo de operar bajo el esquema de soy una estancia infantil, porque la figura de estancia infantil es la que se ha estado utilizando por lo menos en el Estado de México. Lo que hemos encontrado son dos cosas. Si lo quieres hacer, voy a decir, by the book, posiblemente no estás equipado, porque una estancia infantil requiere tener de planta una enfermera, requiere tener de planta personal enfocado a la parte de salud del niño en esa edad. Entonces, te lo digo porque incluso yo tuve esa discusión con mi esposa, si era una opción moverse a estancia infantil. Entonces, el problema es que logres el cumplimiento, y ahorita autorizaciones nos están dando. Entonces, digamos que operar bajo esa modalidad, el riesgo que tiene es que va a depender del criterio de la supervisora de zona, ¿no? Si la supervisora de zona es abierta, entiende que estás trabajando con los más chiquitos, ¿no? Que sí, efectivamente es a nivel ludoteca y que no estás disfrazando clases de una estancia infantil. Hemos visto que yo conozco por lo menos 3 escuelas que así están operando, inclusive con grupos de hasta 15 niños, ¿no? Por salón. Pero corres el riesgo. No hemos visto hasta ahorita que corras el riesgo de perder el registro. ¿Por qué? Porque no estás en operaciones académicas completas, formales, pero sí corres el riesgo de que lleguen y te digan, estás incumpliendo el semáforo epidemiológico por la concentración de chavos y vas para atrás, ¿no? Ahora,
ha habido entidades, otra vez, como el Estado de México, que enviaron la supervisión de CIEM, mandó comunicados muy agresivos diciendo no se les vaya a ocurrir abrir porque ponen en riesgo sanciones, inclusive la cancelación del registro. Entonces, repito, va a depender del criterio del inspector o inspectora de zona. Entonces, conozco escuelas que han dicho, Gerardo, si no abro ya quebré. Si abro y no me molestan, pues ya la hice. Y si vienen y me cancelan, pues de todas maneras ya quebré. Nada más voy a tardar 2 meses más en quebrar. Entonces, hay escuelas que han recurrido a esta figura de estancia infantil. Y hay escuelas que he visto incluso que cuando tienen grupos muy pequeñitos segmentados, están operando bajo la idea de que no estoy dando clase, es terapia. Terapia motriz, terapia visual, terapia, ¿no? En grupos muy chiquitos. Yo creo que es un riesgo y que es un riesgo que se tiene que evaluar en 2 sentidos. Uno, en base al conocimiento que tienen voy a decir, del estilo del supervisor de zona. Y 2, de la visibilidad del colegio y el grupo, en la cantidad de movimiento que se va a generar. No es lo mismo un kinder como el de mi esposa, que lleno le caben 50 alumnos, como el Colegio Sierra Nevada, que es mi vecino y que aquí por la ventana, y que tiene 1,500 alumnos, ¿no? La visibilidad que va a generar es un riesgo que posiblemente provoque una llamada anónima de un vecino que digan, oye, esta escuela está operando, ¿no? Y entonces, otra vez regreso a cómo va a reaccionar el supervisor de zona. No está regulado, y ahorita si tú metes, quiero cambiar mi kinder a estancia infantil o a guardería, pues todo el proceso no tarda 2 meses. Y a como está ahorita operando la SEP a medias, pues veo poco probable que puedas obtener el permiso en corto plazo. Hay algunos que han tenido que salir, porque ya llevamos hora y media, y algunos nos han pedido tus datos, Gerardo, tanto contacto, teléfono, correo, la información que tú me pases, se la vamos a hacer llegar a cada uno de los miembros de ACOM para que la tengan en caso de que te quieran, contactar o hacer ya una consulta directa, ¿no? La otra, una pregunta es de Sergio Rodríguez del Colegio Peterson. ¿Hay algún caso en el que te puedan clausurar sin darte un plazo para corregir las observaciones que realice un inspector de protección civil? Como decía yo al principio, ahorita no están clausurando, y la razón que no están clausurando es porque el riesgo no afecta a nadie. No hay nadie en la instalación, aunque se caiga no va a matar a nadie, ¿no? Entonces, no están clausurando, y creo que la excepción sería si de repente tienes una pared completamente desquebrajada a punto de caerse que sostiene un puente de un techo del patio, pues como es un riesgo real e inminente, pudiera, pero lo que estamos viendo ahorita es que aunque tengas incumplimiento de protección civil, no está habiendo clausuras, está habiendo sanciones administrativas. En otras palabras, multa, ¿no? Porque es obvio decirlo, también los municipios están cortos de dinero y entonces les conviene más multarte y obtener el pago a cerrarte y que desaparezcas. Okay. Podría ampliar un poquito también el tema, si me permite. Juan Carlos. En un tema, digamos, normal, realmente lo que la ley nos dice en temas de protección civil es de que hay una visita de inspección que en la mayoría de los casos sí te avisan para que estés preparado, te avisan tal vez 2 días antes, y te hacen la revisión, lo que llegan a detectar lo fundamentan en un acta circunstanciada que te dan un plazo, un término para poder subsanar, que comúnmente se rige entre 15 a 30 días naturales, y si acaso no lo llegas a subsanar, llega un momento en que sí te hacen una sanción económica, y en algún momento sí puede haber una clausura ya en un futuro, pero es un tema ya,
digamos, de última instancia, ¿no? Y no olvidar que como todo proceso administrativo gubernamental, pues también tienes el derecho también de exigir algún tipo de prórroga, y básicamente documentando que, por ejemplo, tu dictamen estructural está en un proceso y que pues a lo mejor en los 5 días que te dieron para subsanar, pues no lo vas a poder hacer llegar. Y bueno, básicamente lo reportas y esa es la intención con la autoridad de darle continuidad, ¿no? Pero en este momento, como bien dice Gerardo, no hay temas de clausura, tampoco digamos, de supervisión por parte de Protección Civil a los colegios. Sí, en otras instalaciones, en otros corporativos, sí está existiendo ahorita, pero tampoco van con esa idea de clausurar, pero sí de apercibir y sí de multar. Okay. Dos preguntas todavía, digo, están ligadas porque tienen que ver con lo de COVID, pero una la hace Mario Galindo del Colegio Excelsior en relación a los túneles de desinfección, si son necesarios. Y la otra pregunta es, bueno, que se tenía programado con esto del COVID que requeríamos separaciones físicas entre alumnos si no se pudiera tener a todo un grupo dentro del salón, que si aún crees que esto va a seguir vigente cuando sea el regreso en semáforo verde. Mira, si recordarán, los túneles estuvieron como con mucho auge muy al principio de la pandemia e inmediatamente salió la Secretaría de Salud a decir, no sirven, no los avalo, ¿no? Y aquí quiero hacer un comentario que he tenido con algunos grupos donde tenemos que diferenciar lo que es la desinfección de superficies de el niño con contagio, ¿no? ¿A qué me refiero? Alguien decía, no, yo me cuido mucho, yo salgo a la calle y cuando regreso, es más, me desnudo en la puerta, me baño. Pues sí, pero si ya lo respiraste, por mucho que te limpies el exterior, vas a contagiar a todo mundo con lo que te contagiaste y que traes en los pulmones, ¿no? Entonces, justamente por eso es que se dijo que los túneles daban una falsa sensación de seguridad porque la gente pasaba por el túnel, se sentía estéril y entonces ya no usaba la máscara, ya no tenía sana distancia porque ya estoy limpio. Y realmente lo que sabemos hoy de la epidemia y que he estado yo platicando con algunos médicos es que para que te contagies por contacto con superficie, casi que tendrías que agarrar el mouse y lamerlo, ¿no? O sea, no es como que de pasadita muy ligera. Tiene que haber un contacto fuerte, ¿no? Lo que está haciendo el contacto principal es respiración, es los droplets de la respiración y el tosido. Entonces, yo no estoy muy seguro que se les dé mucha importancia a los túneles. Ahora, puede ser que nos sirvan para acelerar el ingreso del alumnado. Y en vez de que tengas que pararlo y a ver, sanitízate, y, o sea como de pasada, pero no nos va a eximir de sana distancia, de verificación de temperatura y síntomas y de lavarse las manos y mantener la máscara, ¿no? Ese es el tema de los túneles. Por eso es que los echaron para atrás. Y desde el punto de vista de la separación de aulas, yo no creo. Yo creo que lo que va a pasar es que van a irse más bien por la densidad en el salón. Que digan, tú puedes tener máximo 10 alumnos cada 25 metros cuadrados, ¿no? Con estas dimensiones de distancia. ¿Por qué? Porque se ha visto en los diferentes estudios que las separaciones ayudan mucho cuando tienes un servicio de cliente, por ejemplo, una caja o algo, para evitar que te escupan en la cara. Pero cuando estás en un lugar cerrado, la respiración empieza a generar estos movimientos de aire y entonces, a pesar de que traigas incluso la máscara a nivel de cara, si no traes el cubrebocas, las pequeñas partículas que flotan pueden entrar por las diferentes
espacios porque no está sellada, ¿no? Entonces, una separación de ese tipo daría poca protección real en un grupo que está 1 o 2 horas o 3 o 4 dentro de un salón en conjunto. Yo no creo que se vayan a ir por ahí. Uno no puedo decir que no vaya a suceder, pero lo veo poco probable y más bien veo que va a ser un tema de densidad, lo cual los pone en un momento bien complicado porque posiblemente muchos de los colegios que están ahí conectados con nosotros tengan capacidad para hacer esas modificaciones de densidad, pero la mayoría de las escuelas públicas no lo tienen. Y entonces no pueden establecer un estándar que no lo puedan implementar en la escuela pública. Y esa para mí es la preocupación porque eso puede sesgar la manera como lo establezcan. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos por su participación, por estas preguntas que otra vez este intercambio es lo que hace, lo que enriquece y es la finalidad que persigue ACOM con este intercambio de información, de dudas, de experiencias y sí, el plan o la idea esta de protección civil, pues, o es, como decías, ¿no? También lo vemos y lo debemos de ver como un paraguas mucho más amplio. Se trata de la seguridad en un aspecto mucho más amplio, ¿no? Y sí, todo este tema de la corresponsabilidad, de la responsabilidad civil, en fin, todo lo que, todos estos cambios que hemos visto en los últimos años, pues nos está llevando a que también luego nosotros podemos y debemos estar más seguros con o vuelvo a redundar, decir, esta responsabilidad que tenemos para con nuestros alumnos, nuestros padres de familia y pues también muy importante la gente que trabaja para nosotros, ¿no? Tanto los maestros, los docentes como los padres de familia, ¿no? Les agradecemos mucho y a ustedes el haber participado. Te voy a encargar, bueno, aunque tengo tus datos, pero simplemente para que me digas cómo lo compartimos en nuestro chat, en nuestras vías. Muchísimas gracias y pues aquí seguimos al pendiente y cualquier cosa que haya cambio, pues también se los vamos a pedir para poderlo compartir con nuestros miembros afiliados. Gracias a todos. Yo quisiera cerrar con un punto muy, muy específico y que me tocó, como decía yo, vivirlo en persona. Pregúntense como responsables del colegio si la seguridad que tiene el colegio es la que ustedes esperarían si su hijo o su hija estudiara en él. En muchos casos sucede que estudian y son parte, pero en aquellos que no lo son, tener la gorra de proteger y ser al mismo tiempo padre de familia protegido nos da una expectativa muy clara de lo que debería suceder. Hoy en día, como grupo de seguridad, ayudamos a cerca de 250 planteles educativos y esta es una pregunta que hacemos en los board de directores como para hacer un poquito el movimiento de conciencia, de decir, si estoy haciendo